Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy analista de datos y inteligencia de negocios. En el video del día de hoy vamos a hacer lo siguiente. En ocasiones, cuando estamos trabajando, nosotros vamos a tener la necesidad de migrar toda una tabla que tengamos medidas a otro reporte de Power BI. La forma como muchas personas lo harían es abriendo la medida, copiando y pegándola en nuestro nuevo reporte y así con cada uno de ellos. Esto puede que sea un poco demorado, ya que si estamos trabajando con informes grandes, nosotros podemos tener nuestra tabla de medidas como estas que ven acá, pero pueden que sean 30 o 40 medidas en una sola tabla y nosotros queremos cargarla de forma masiva y que no nos toque copiar y pegar una por una. Esto puede pasar en el caso en el que nuestro jefe o tenga la necesidad de migrar toda tu información de un reporte a otro Power BI en donde se complemente con otra información que ya también esté creada. Entonces, para no crearla desde cero, puede que tengas este caso en donde necesitas migrar toda tu tabla de medidas a otro reporte totalmente distinto. Para hacerlo, nosotros necesitamos hacer lo siguiente. En este caso vamos a hacer uso de esta pestaña que se llama Vista de Consultas DAX. Si no has mirado el video, yo ya tengo un video de cómo activar esta vista de consultas DAX. Sin embargo, vamos a hacerlo acá nuevamente. Para hacerlo nos vamos a ir a Archivo, Opciones y Configuración y vamos a ir a Opciones. Cuando estemos en Opciones vamos a dar Características de versión preliminar y vamos a activar esta opción que se llama Vista de Consultas DAX. Una vez la tengamos ahí, vamos a dar a Aceptar. Y yo no lo voy a dar a aceptar ya que la tengo, y cuando le den a aceptar les va a pedir reiniciar el Power BI y cuando lo reinicien ya les va a aparecer esta opción. Recuerda que yo ya tengo un video explicando cómo funciona esta opción y qué podemos evaluar con ella. Lo que yo hice acá en mi reporte inicial fue hacer 4 gráficas en donde estoy haciendo uso de mi tabla medidas para poderlas pasar al otro Power BI y que ustedes vean cómo funcionaría en estos casos. Si yo copio y pego directamente la gráfica, me va a aparecer un error en donde pues me va a decir que no puede reconocer ni el campo club ni la medida de promedio de edades. Entonces vamos a migrar tanto la tabla de medidas como la tabla de la información. Para hacerlo nos vamos a dirigir acá a nuestro Power BI en donde tenemos la data cargada. Como ya les enseñé en videos anteriores, voy a irme acá a mi tabla FIFA Data y voy a darle en editor avanzado. Voy a copiar la serie de pasos que yo realicé, voy a cerrar esta pestaña, voy a ir a mi Power BI nuevo, voy a darle acá en transformar datos y voy a crear lo que es un nuevo origen, consulta en blanco. Le voy a dar clic derecho, editor avanzado y voy a proceder a pegar lo que copié del otro lado. Le voy a dar listo. Y acá se va a cargar de forma masiva mi tabla. También voy a copiar y a pegar el nombre de la tabla. Esto es importante ya que la tabla sí o sí se debe llamar de la misma forma. Y acá ya quedaría cargada mi tabla. Le voy a dar cerrar y aplicar. Aquí comenzaría a cargar la tabla. Y ya la podría ver aquí en mi parte derecha. Ahora lo que yo voy a hacer es cargar la tabla pero de medidas. Entonces acá en donde tengo mi reporte, lo que yo voy a hacer es dirigirme a mi vista de consultas DAX. Voy a ir a mi tabla medidas. La voy a desglosar, le voy a dar clic acá en los 3 puntos, le voy a dar en consultas rápidas y definir todas las medidas de esta tabla. Aquí me está dando esta información en donde se define cada una de las medidas. Si fueran 30 medidas, aquí me va a aparecer las 30 medidas y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarme toda esta información, voy a dirigirme a mi Power BI en donde tengo solo la data cargada de FIFA. Voy a proceder a darle en vista de consultas DAX, voy a borrar esto que está acá y voy a pegar lo que tenía allá al otro lado. Antes de ejecutarlo es importante crear primero la tabla. Entonces voy a darle en introducir datos para crear mi tabla medidas y a esta tabla la voy a llamar medidas. Le doy en cargar. Aquí en mi parte derecha se carga la tabla medidas solo con una columna. Entonces ya teniendo la tabla cargada ya puedo ir a mi vista de consultas DAX para que pueda reconocer la tabla y lo que yo voy a hacer es darle clic acá en donde dice actualizar modelo o agregar nueva medida. Entonces le voy a dar clic acá, me va a aparecer si lo quiero actualizar, le voy a actualizar modelo y acá en mi parte derecha se va a agregar esa medida. Voy a darle también clic a esta, actualizar modelo y pueden ver cómo se están agregando acá de forma rápida. Voy a hacer lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Y ya todas mis medidas en la tabla derecha quedarían agregadas. Voy a eliminar esta primera columna, le voy a dar en sí. Y ya quedaría mi tabla de medidas. Si yo quiero evaluar estas medidas o saber el resultado de cada una, le doy acá en ejecutar y me aparece que el promedio de edades es de 25 años, la cantidad de registros, la cantidad de edades solo para Colombia, cuánto es el porcentaje de colombianos
y una columna prueba. Al volver acá, como pueden ver, directamente ya mi gráfica se arregló automáticamente, y si yo quiero copiar y pegar todas mis gráficas que tenía en mi primer informe, lo puedo hacer. Voy acá, voy a seleccionar todas de forma masiva, le voy a dar control C, llego acá, le doy control V y ninguna me debería generar un error. Le doy acá a pegar y como lo pueden ver, todas se pegaron y todas ya tienen su dato correspondiente. Si yo le doy clic en alguna de ellas, ya reconoce la medida y reconoce la tabla. Es decir, que puede copiar y pegar lo que tenía en un informe a uno nuevo de Power BI de forma exitosa.